En un artículo de la revista Sports Illustrated en 1993 se contaba la historia del campeonato anual universitario de campo traviesa a 10 kilómetros. Y en la carrera sucedió que, como en cualquier carrera campo traviesa, los organizadores, los oficiales, tenían que marcar cuál era el camino que tenían que seguir los atletas. Y en medio de la carrera, ya muy cerca al final, ocurrió que un corredor de una universidad de Colorado se dio cuenta que la gran mayoría de los corredores no había tomado bien un giro, de manera que se estaban yendo por una especie de atajo hacia la meta. Y luego un reportero, después de la carrera, le comentó que él intentó hacer señas, trató de gritar, de decirle a las personas cuál era el camino correcto, pero solamente 4 corredores le hicieron caso y fueron con él por el camino correcto. Y después de la carrera, en una decisión que fue muy cuestionada, los jueces determinaron como válido que el trayecto oficial de la carrera fuera este trayecto acortado que tomó la mayoría de los atletas. Y este atleta que más bien tomó el giro correcto terminó la carrera en la posición 123 de 128 competidores. La idea de esta ilustración inicial es que nos demos cuenta que vivimos en un mundo en el que estamos inmersos, al que estamos acostumbrados a que no se ha premiado el seguir el camino correcto, a no tomar los atajos, sino el camino más largo, más sufrido, pero que es el correcto. Así es este mundo, pero nuestro Dios no es así. Dios se complace no solo en que lleguemos a la meta, sino en cómo llegamos a la meta. Cuál es el camino correcto que Él nos traza, y sobre todo que estamos hablando de misiones, cómo seguir el camino correcto que Él nos ha trazado con la palabra para hacer misiones transculturales. Y sabemos que el juez sobre todos es Jesús. Un día compareceremos ante Él y los más galardonados serán los que siguieron el trayecto que Él trazó como Señor. Oremos. Padre, te agradecemos que podemos estar frente a tu palabra. Te pedimos que sea de bendición para nuestras almas el poder ver a tu Hijo Jesucristo expuesto como ese gran capitán valiente del que acabamos de cantar. Que podamos ver su ejemplo máximo de obediencia, de sujeción, también de valentía y de ser sufrido, siguiendo el camino que ya Dios habías determinado desde antes de la fundación del mundo, que sería el camino de la redención que estamos estudiando. Guíanos para que seamos semejantes a Cristo en lo que hace falta por hacer en este plan. Permíteme a mí exponerlo con claridad y que podamos ser todos edificados. Que tu Santo Espíritu ilumine la palabra, llene de gozo nuestros corazones y nos impulse a valentía para alcanzar a quienes no conocen a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Llevamos varias semanas atrás estudiando el tema de la redención como tema unificador de la Biblia, como hilo conductor al que todo se relaciona en la Biblia. Y hoy estamos en una predicación que es de 2 partes. La primera parte la semana pasada sobre guerra espiritual en las misiones. Estudiamos Mateo 16, que ahí es donde vamos a continuar, podemos ir buscando Mateo 16 en nuestras Biblias. Y lo que vimos en Mateo 16 fue que Jesús, aunque era el legítimo rey de los judíos, el pueblo judío lo estaba rechazando, y Él se lleva a sus discípulos, a quienes sí creían en Él, se los lleva aparte a un lugar que era prácticamente una capital de idolatría, en Cesarea de Filipo, a las puertas del Hades, donde había múltiples altares paganos a dioses falsos, y Él los lleva ahí y les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Jesús le responde a Pedro con una promesa, diciéndole que va a edificar su iglesia. Y la verdad principal que estudiamos la semana pasada fue que Jesús garantiza con autoridad que su iglesia, que predica el Evangelio, derrocará el dominio de Satanás sobre las naciones paganas. Y Pedro fue bendecido de que el Padre le reveló la identidad de Cristo y pudo afirmar bien quién era Cristo. Pero aunque respondió bien, Jesús le dice, en el último versículo que estudiamos la semana pasada,
Qué bueno que ya saben, qué bendición, bienaventurado, pero todavía no es tiempo que vayan y lo anuncien. Llegará el momento de eso, todavía no es el momento. Y hoy nos enfocamos más en por qué todavía no era el momento. Así que vamos a retomar la lectura del texto, Mateo 16. Vamos a ver versículos del 21 al 23. Mateo 16, 21. Les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir, una palabra clave de lo que vamos a estudiar hoy, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y si yo tuviera que resumir qué es lo que dice este párrafo que acabo de leer, es que Jesús enfatiza que el camino de sufrimiento es el que avanza el plan de redención divino. Jesús enfatiza que el camino del sufrimiento, implica la muerte también, es el que avanza el plan de redención divino. Y mi propósito hoy, que es continuación del de la semana pasada, es unificado, es el mismo, es que nos comprometamos con las misiones transculturales, siendo valientes, sufridos y sujetos al Señor. La semana pasada hablamos un poco más acerca del qué, del ir en las misiones transculturales, porque Jesús prometió que la iglesia iba a arremeter contra el dominio de la muerte, el dominio de Satanás sobre todo el mundo, que fue lo que vimos: quien no está en Cristo está en tinieblas, en el dominio de Satanás, y lo sustentamos con los textos bíblicos. La iglesia está encomendada a ir ahí, equipada con la autoridad de Cristo, las llaves del reino, la proclamación del mensaje del Evangelio de Jesucristo, su obra en la cruz en favor del mundo, y por medio de ese mensaje, personas que están bajo el dominio, cautivos de Satanás, son rescatados de ese dominio y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por eso Cristo habla de que Él vino a libertar cautivos. Hoy nos vamos a enfocar ya no tanto en el qué hay que ir a hacer eso, es nuestro mandato, nuestra comisión. Hoy nos enfocamos más en el cómo, en cuál es la actitud con la que vamos a hacer eso, valientes, sufridos, sujetos al Señor. Y vamos a verlo en nuestro texto en dos verdades. La primera, Jesús presenta el camino sufrido y obediente que avanza el plan de redención. Y eso lo vamos a ver en el versículo 21. Y la segunda verdad es que Jesús reprende al que tienta a eludir el camino sufrido y obediente, en los versículos 22 y 23. Entonces vamos a iniciar con la primera verdad, en versículo 21. Jesús entonces está presentando cuál es ese camino sufrido y obediente que avanza el plan de redención divino. Entonces vemos que no era el momento que anunciaran quién era Él, porque Él todavía tenía que ir a completar su obra, tenía que ir a Jerusalén, tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ir a vencer, tenía que ir a ser victorioso para que ya luego nosotros podamos anunciar esa victoria que ya Él consiguió, porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vence a la muerte. Hebreos 12 es elocuente al decirnos lo que logró Cristo en la cruz, y les leo versículo 14: anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Tal vez nos suene un poco extraño o contradictorio, paradójico. Jesús viene hablándole a sus discípulos de que va a vencer la muerte, y pasa de decir victoria sobre la muerte a decir, pero primero yo tengo que morir. Tal vez no entendíamos bien eso, pero el concepto teológico es, y creo que lo captura bien el título de un libro de un puritano, John Owen, que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y no sé si lo logran conectar. Cristo mata a la muerte, pero para matar a la muerte Él murió. Y la muerte no pudo retenerlo, y como Él es los primeros frutos de la resurrección, y nos unimos a Él cuando creemos el Evangelio y respondemos con fe, también resucitaremos con Él. Morimos con Él, resucitamos con Él.
En estas prédicas sobre el plan de redención, ya Juanjo nos predicó Isaías 53. No sé si recuerdan, fue muy gráfico, pero es bueno para que lo recordemos. Recordamos a ese Jesús que debía ser mutilado, tenía que ser desfigurado para que cargara con nuestros pecados en la cruz, y lo hizo. Y lo que vemos en el plan del Redentor es que aunque Cristo en la cruz le pega ese golpe letal al pecado, al Satanás, a la muerte, y ya él está en una posición de autoridad, el mismo Hebreos 2 que acabo de leer nos dice, pero todavía no vemos que le estén sujetas todas las cosas. Todos los que han de llegar a los pies de Cristo con fe salvadora, todavía no han ejercido esa fe en Él, y por eso somos comisionados que nosotros llevamos el Evangelio a las naciones. El medio es la proclamación del Evangelio, para que la gente pase del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Es parte del plan, estamos avanzando el proceso de la redención. Si alguien entendió bien esto, fue el apóstol Pablo. Y si a uno le preguntaran de qué trata la carta que le envió a los romanos, uno respondería, trata el Evangelio de Jesucristo. Plantea primero la necesidad del Evangelio que tiene todo ser humano, sin excepción, y luego empieza a desarrollar la teología, en los últimos capítulos, la práctica. En una carta que se trata del Evangelio, y que muchos eruditos consideran que el propósito principal de Pablo al enviarles a esa carta a los romanos es: ustedes me quedan de camino a España, ya he llenado todo este sector del Evangelio, quiero ir a donde no ha sido predicado, voy para España, apóyenme mientras voy de camino, en todo sentido, apóyenme. En una carta que nos habla del Evangelio, que el propósito es llevar el Evangelio a España donde no había sido predicado, vemos que al cierre de la carta Pablo dice esto, recordando que estamos en contexto de guerra espiritual: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Les escribo para que me apoyen a misiones, a predicar el Evangelio a España donde no ha sido predicado, están en dominio de Satanás, yo voy para allá apoyado por ustedes. En la medida que ustedes se involucren en esto, Satanás va a ser aplastado debajo de sus pies, esa es la idea. Y Cristo ya está en posición de victoria, pero el avance del reino, esta etapa nos quedó a nosotros. El ir a las naciones quedó para nosotros. El ir a despojar el reino del maligno, marchando valientemente para que las personas se conviertan al Dios vivo y ya no sean altares a dioses paganos, a ídolos, sino un templo del Dios vivo por siempre. Hablamos de un territorio reclamado para Dios por la eternidad, la semana pasada. Pero ir a ocuparnos de esto es algo que incluye sufrimiento, que es lo que estamos viendo hoy. Veamos los verbos que hay en el versículo 21. Acerca de lo que debía hacer Jesús, vemos 4 verbos ahí acerca de lo que debía hacer. ¿Cuáles son? Ir, tenía que ir a Jerusalén, tenía que sufrir, tenía que ser muerto, tenía que resucitar. Y ya hablamos la semana pasada acerca del ir, hoy estamos hablando más del sufrir. La actitud de un seguidor de Cristo no es la actitud de eludir el sufrimiento, de evitarlo a toda costa, tampoco es de buscarlo, pero definitivamente es de no eludirlo. ¿Por qué no lo eludimos? Porque es parte del plan de Dios, es parte de su sabiduría. Tal vez a como avance la predicación entenderemos más por qué, pero la idea es que nos conforma a la imagen de Cristo. Esa sería la respuesta corta, pero vamos a desarrollarlo más. Dios determinó que el avance de su reino sea en medio de sus siervos obedientes y sufridos, que sufren sacrificialmente por el avance de ese reino. El máximo ejemplo es Jesucristo. Vemos también un ejemplo en el apóstol Pablo. Quiero que nos enfoquemos un poco en algunos textos que tienen que ver con Pablo y que entender lo que llegó a entender muy bien Pablo nos va a ayudar a entender bien nosotros en qué momento estamos y qué nos toca hacer. Vean lo que Dios le comunicó a Ananías acerca de Pablo en Hechos 9, versículo 15. Pablo es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré, ¿qué le iba a mostrar Dios a Pablo? Cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo iba a hacer esto y Dios le va a mostrar cuánto debe padecer mientras vaya a hacer eso. Palabras del propio Pablo que lo entendió en Colosenses 1:24. Ahora me alegro, ¿en qué se alegra?
en mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Un texto así tal vez si no entendemos bien, nos puede generar una duda. ¿Cómo es que Pablo nos está hablando aquí de que él está completando la falta de las aflicciones de Cristo? ¿No fueron suficientes las aflicciones de Cristo para rescatarnos del pecado? Sí, pero para otra parte, no. Cristo pagó por completo nuestros pecados. Y eso creo que queda claro cuando Él hace esa declaración definitiva en la cruz antes de entregar el Espíritu, cuando dijo, consumado es. O sea, ahí hay una obra que ya está completa y que ya, sin importar lo que nadie más haga, ya completó el objetivo y hizo el pago y redimió a los que Él decidió redimir con ese pago. Pero de alguna manera eso no quedó completo. Y ahora Cristo, que está unido con su cuerpo, Él como cabeza con su cuerpo, que es la iglesia, en su iglesia va y hace una parte que hace falta de sus aflicciones, pero son roles diferentes. Él como cabeza tuvo su rol con respecto al pecado, nosotros tenemos otro rol. Podemos decir, a Cristo le correspondía recibir la ira, el pago justo por su pecado, por el pecado de los suyos. A Cristo le tocó recibir la ira, a nosotros nos toca realizar el anuncio. Cristo hizo la propiciación, el pago por los pecados, el aplacar la ira de Dios justa por el pecado. Cristo hizo la propiciación, nosotros hacemos la propagación del mensaje. Estos son los roles. A Jesús le tocaba ir a Jerusalén a sufrir, a nosotros nos toca ir a las naciones a sufrir si es necesario, si así lo dicta la voluntad soberana de Dios. Nuevamente Pablo, Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido. Vean esto, no veamos como una carga el tener que ir a las naciones sufriendo. No, es algo concedido. A ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es algo que más bien produce gozo. Pedro lo entendió también, 1 Pedro 4:13, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Es un regocijo. Un Pablo que entendía que el Evangelio era el poder de Dios para salvación, que entendió la autoridad de Cristo quien lo comisionó, invirtió todo su ser hacia el llamado divino, siendo valiente, siendo sufrido, siendo sujeto al Señor. Eso es guerra espiritual. Un teólogo dice, el símbolo de la cruz en el corazón de nuestra fe es una invitación a compartir de los padecimientos de Cristo, pero vivimos en una religiosidad cómoda que deja nuestros verdaderos intereses sin perturbación. ¿Qué significa eso? Muchas veces queremos la unidad con Cristo, los beneficios, pero no pensamos en las demandas del Evangelio. Entonces queremos que ciertos intereses que no son los de Dios, como lo que le dice Jesús a Pedro cuando lo reprende, las cosas de los hombres, en contraste a las cosas de Dios, no queremos perder las cosas de los hombres. Queremos que eso quede ahí quietecito. Intereses que no sean tocados mientras decimos que estamos en unión con Dios. No es el camino de Cristo. Debemos examinar nuestros corazones si hay algo de eso, de un deseo no sano por la comodidad. Richard Wurmbrand, que tal vez algunos lo conozcan por el libro Torturados por Cristo, escribió esto: los protestantes han renunciado por completo a la mortificación, a la renuncia a los placeres terrenales. Usted debe utilizar las cosas del mundo, pero sin permitir apegarse a ellas emocionalmente. Y leyendo más de Wurmbrand, rescato una palabra, la usaré en una frase que es mía, pero rescato una palabra que él usó para decir lo siguiente: la iglesia actual en Occidente está reprobando la materia sufrimientología. No entendemos esta parte del Evangelio, no la vivimos, no entendemos que viene en un paquete todo junto. El Cristo que se sentó en el trono de gloria, el camino dictado obediente que Dios le puso era a través de una cruz, era a través de un sufrimiento. Y Jesús, desde que llamaba a las personas, esto no es para una élite especial, no es para misioneros solamente, no es para pastores, Cristo llamando a las multitudes, está en Mateo 16 justo después del texto de hoy, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted ahora me ama más a mí de lo que te amas a ti mismo. Ya no quieres salvar tu vida, más bien entregarla por mí. Muchas veces ni siquiera los pastores estamos adecuadamente preparados para el sufrimiento. En una encuesta de Lifeway en 2016, hecha a 734 pastores que habían abandonado el ministerio, y la encuesta buscaba determinar la causa, se encontró que en 44% de los casos, la razón por la que dejaron el ministerio fue por el sufrimiento que conlleva. A veces ni los pastores estamos preparados. Pero la cuestión es que cuando Cristo estuvo en este mundo, su cuerpo fue azotado de camino a la cruz, y ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ha sido azotada, ese cuerpo azotado 2000 años en camino al encuentro con el Señor. Y no debería extrañarnos que hasta su regreso sigamos siendo azotados. No hemos de esperar algo diferente, y el discípulo no es mayor que su maestro. Si Cristo fue un varón de dolores y somos fieles en seguir sus pasos, podemos estar seguros de que también experimentaremos persecución, todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo, y seremos perseguidos, seremos atribulados, seremos afligidos. Y ahí es donde tenemos que decidir, entender las demandas del Evangelio, contar el costo del discipulado y decir: yo quiero posicionarme para ser un instrumento que Dios va a usar, sin importar lo que venga al frente. Y eso nos lleva al segundo y último punto de hoy, que es que Jesús reprende al que tienta a eludir el camino sufrido y obediente. Vimos palabras duras, severas de Jesús hacia Pedro. Y voy a refrescar versículos 22 y 23. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permita, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí vemos cómo Pedro, y si recuerdan el mensaje de la semana pasada en que Jesús le dijo bienaventurado, cuando respondió acertadamente, vemos a Pedro pasando de lo sublime a lo ridículo, pasando de la bendición a la reprensión. Y si algo nos enseña estos dos versículos, es que existe un ídolo que es el ídolo de no querer sufrir, el ídolo de no ser sacrificiales. Y si alguien se enfoca en ese ídolo de no sufrir, en vez de hacer lo que dije en la introducción a este punto, que es posicionarnos para contribuir al plan de redención de Dios en lo que nos toca, más bien el que no quiere sufrir, como esto es una guerra y vas a estar en algún bando, más bien te estás plantando en oposición al avance del plan de redención. Estás siendo rebelde al plan que Dios ha determinado soberanamente. Jesús usa palabras severas, y esas palabras severas nos enseñan algo muy importante hoy, que cuando se nos presentan caminos que son atajos, sin sufrimiento, sin aflicciones, sin sujeción, esos son mentiras o trampas satánicas, son un engaño. Aquí Jesús usa la palabra Satanás, hablándole a Pedro, una palabra fuerte. Y este no es el primer round que tiene Jesús con Satanás en su ministerio terrenal. Recordamos que el primero lo tuvo inmediatamente después de que fue bautizado en el río Jordán, que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, un ayuno de 40 días, en un punto vulnerable como ser humano. Y quiero que recordemos un poco de lo que Satanás intentó ahí. En una de las tentaciones lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo, al que un día será el heredero de todas las naciones de este mundo, pero que en ese momento no era el momento. Satanás lo lleva ahí, ve a los reinos del mundo, le plantea la tentación delante de sus ojos y le dice: usted no tiene que llevar el camino largo, sufrido, tortuoso, complicado. Aquí lo podemos hacer más fácil. En este momento yo soy el que tiene dominio de estas cosas. Yo se las puedo dar de una vez. Pero te tienes que postrar ante mí. Y ahí es donde es importante entender
que Dios se deleita y nos da mandatos no solo en la meta por llegar, sino también en el camino por el que queremos y debemos llegar ahí. Porque esta es la mentira satánica. El Padre lo quiere a usted como heredero de las naciones y ahí están. De una vez, vas a cumplir de una vez tu objetivo en tiempo récord. Hágalo ya, cerremos el trato. No sufra más, no se complique. ¿Para qué esperar? Acepte este trato. Ahí está la meta. La manera en que llegas a ella es algo secundario. Lo importante es que llegues. Y ahí está la sutileza de la mentira satánica. Aproveche esta oferta por tiempo limitado. Y recordamos la ilustración inicial de los atletas. El camino del atajo no es el que le agrada al Señor. Y Él es el juez sobre todos. En otra de las tentaciones, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice que se lance. Y el texto que tuerce, que cita y tuerce, es con la idea de, si usted se lanza, usted sabe de que Dios lo va a apañar, no va a permitir que sufra ningún daño. Y si usted lo hace ahí en el templo, la gente lo va a ver, a usted mismo lo van a coronar rey si usted hace esa señal ahí. Entonces, nuevamente, ahí está la meta. Dele, mándese. No se preocupe, usted sabe quién es Dios, Dios lo va a apañar y después va a acomodar todo, aunque usted tome esta decisión. Y ahí vemos también la tentación de Satanás, a lo que Jesús responde que no debe tentar al Señor su Dios, es una decisión unilateral, incluso hasta disfrazada de estar atendiendo un llamado de Dios, disfrazada hasta de fe, pero que en realidad es una decisión unilateral porque quiero seguir el camino de menor esfuerzo. Quiero seguir el camino corto, no el camino que Dios trazó. Y nunca debemos forzar la mano de Dios o pretender forzar la mano de Dios a que bendiga o que me rescate de una decisión que yo estoy más bien imponiendo unilateralmente. Y aquí tal vez es donde, cuando hablamos de misiones, puede ser que conversando con las personas de la iglesia diferimos en lo que entendemos por misiones. Porque, y creo que Juanjo lo ha explicado acá, a veces nos guiamos más por lo que vemos y no por lo que dice la Escritura. Y creo que todos tenemos trasfondos de que tal vez fuimos definitivamente bendecidos por el Señor en iglesias que fueron plantadas y que guiaban su ministerio de las maneras que no son las que el Señor traza. Y como vemos que estamos aquí, el Señor igual bendijo, pensamos que eso de alguna manera es como un endoso de parte de Dios, que Él aprueba, que Él respalda totalmente cómo se hicieron las cosas, que el camino era algo secundario, lo importante es que ya usted está aquí en Cristo. Y lo que estamos estudiando hoy es que eso no es así. Y creo que podemos verlo en que en esas cosas que no se hicieron bien en los pasados de nuestras iglesias, aunque hoy estamos aquí, todos podemos ver hacia atrás y reconocer también que de alguna manera siempre se cosecha lo que se siembra y que hemos tenido que lidiar con dificultades, con situaciones tristes, porque se cosechó el no hacer las cosas en el orden que Dios determinó. Siempre nos va a alcanzar esa ley divina de que cosechamos lo que sembramos. No es lo mismo todos los caminos hacia la meta. Y hace poco recuerdo el día que pudimos recibir a Diego y a Nana en casa. Ese día hablamos un poco, pero antes de eso recuerdo que envié un mensaje con Diego y le hablé de este tema, de cómo Dios se deleita, no solo en ese objetivo, que muchas veces pensamos en el objetivo, Dios se deleita también en el camino por el que llegamos a Él. Familia, queremos agradarle a Dios en cómo hacemos misiones y creemos por fe, con respecto a lo que dice la palabra, ese es el fundamento, que incluso si hacemos todos los preparativos para el envío y el día antes del envío es el día que Cristo regresa y no se pudo hacer el envío, por fe sabemos, le agradamos a Dios en el proceso. Él puede hacer que ocurra cualquier cosa en un instante, pero Él ha determinado proceso y Él se deleita en que nosotros caminemos en obediencia a Él, que le sigamos
que llevemos esta misma actitud valiente, sufrida, sujeta que tuvo Cristo mismo, el autor y consumador pionero de nuestra fe. Siempre vamos a luchar con ese deseo de evitar el sufrimiento y con el deseo de no sujetarnos a autoridad. Pero lo que vemos es que el reino de Dios avanza en medio de sufrimiento y en medio de sujeción a autoridad. Es lo que hemos visto la semana pasada y esta. Y cuando hay oposición a algo de esto, no hay otra palabra más que rebeldía. Y Dios nos tiene a todos en un proceso. Nosotros podemos ver que este Pedro rebelde al que Jesús reprende aquí y usa palabras fuertes, no es el mismo Pedro que Jesús usó después, lleno del Espíritu Santo, valiente, sufrido y sujeto a autoridad, que llegó a dar incluso su vida, según dice la tradición, por el Señor siendo crucificado al revés, de cabeza. Es un momento para examinarnos. Creo que cuando pensamos, por ejemplo, en esta valentía y creemos que la tenemos, creo que todos cuando pensamos en Israel en el desierto, viendo todo lo que Dios ha hecho por ellos, y estamos estudiando Éxodo y lo hemos visto recientemente, y que mandan estos espías y que solo Josué y Caleb regresan y dicen, vamos, aunque somos pequeños como saltamontes a la par de ellos, vamos porque conocemos a nuestro Dios, y el pueblo se opone. Somos rápidos a juzgarlos y pensamos, yo soy como Josué, yo soy como Caleb. Pero si en este momento una iglesia no se está perfilando a enviar a alguien a las misiones, a donde es más difícil la cosa, y que es lo que Dios nos manda a hacer, es lo que nos dice que está por delante, toda la era de la iglesia se trata de esto, de ir a alcanzar a todas las naciones. Si no estamos haciendo eso, yo estoy aquí para decirles, de parte del Señor, de su palabra, que no somos Josué y Caleb, si nos desentendemos de las misiones. La pregunta es, ¿estamos de corazón nosotros en las misiones? La vez pasada, conversando con gente, noté que una de las cosas que más les llamó la atención en la prédica fue el tema que hablé como del enclave en el territorio del enemigo. Su corazón está en eso, en ir poder y poner un enclave en Medio Oriente para que ahí vengan personas al conocimiento de Cristo, se sometan a Él y empiece a haber más templos del Dios viviente allá, se plante una iglesia. ¿Es eso lo que está en nuestros corazones? Porque en un mundo en que tenemos recursos limitados, al final de alguna manera se va a terminar demostrando en dónde está nuestro tesoro. ¿Está ahí o está en cosas de los hombres, como le dijo Jesús a Pedro, que tenemos acá? Parte de lo que hablamos, si estamos ayunando, es ¿con qué monto vamos a apoyar? Los que vamos a soportar económicamente. Esa es una parte solamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y nos examinamos en dónde está puesta mi mirada. ¿Cosas de Dios o cosas de los hombres? ¿Para qué estamos en este mundo realmente? Completa claridad en las Escrituras, es a nuestros corazones rebeldes a los que les cuesta sujetarse y ser valientes y sufridos. Y sabemos que el enemigo va a poner oposición a las misiones, como lo dije la semana pasada, en el punto de contacto. Y la semana pasada puse el ejemplo de John Peyton en las misiones. El enemigo va a atacar ahí, pero es más astuto que eso, y lo vemos en el texto de hoy, que también lo mencioné la semana pasada. Si quiere resolver el problema de raíz, el enemigo, de que no envíen gente a que reclame esas personas para el dominio de Cristo, por la obra que Él ya hizo en la cruz y que ya los compró. Si Satanás quiere evitar eso, resuelve el problema de raíz evitando el envío. Las palabras de Pedro están tratando de evitar el envío de Jesús a Jerusalén. Y por eso Jesús es tan fuerte con él, porque está oponiéndose al plan de la redención. Para eso estaba Jesús aquí, para eso vino al mundo. Darle gloria al Padre y rescatar a los que el Padre le dio, por medio del camino que el Padre determinó. Entonces, de igual manera en nuestros tiempos, el enemigo va a tratar de evitar los envíos. ¿Y cómo lo va a lograr? Útiles las palabras de Jesús. Que pongan las miradas en las cosas de los hombres y no pongan sus miradas en las cosas de Dios. ¿Cómo una iglesia puede poner sus miradas en las cosas de los hombres? Entretenimiento,
propias bendiciones, prosperidad, dones espirituales, fama, reconocimiento, experiencias, discusiones de cosas secundarias y terciarias que no edifican, y muchas veces el enemigo lo logra. Y muchas veces cuando pensamos más localmente en no evangelizar, no evangelizamos muchas veces por temor del hombre. Pero no ignoremos también, y el Señor nos lo revela, que muchas veces no seguimos el camino que Dios nos traza por instigaciones del enemigo, por sus acciones que buscan distraernos, anestesiarnos, inducirnos a un letargo espiritual. Y Dios quiere que sepamos de las maquinaciones del enemigo, por eso predico sobre guerra espiritual. Y creo que el enemigo con sus artimañas y sus estrategias puede producir en nosotros a nivel corporativo algo que vemos también en Pablo y en su ministerio. Mientras Pablo está ocupado en las misiones, durante un tiempo sirve con un hombre llamado Demas, pero en algún momento nos dice que Demas lo abandonó, ¿haciendo qué? Amando este mundo. Y creo que las iglesias a nivel corporativo podemos caer en ser un Demas. Amamos tanto las cosas terrenales, las cosas de este mundo, que nos desentendemos de nuestro servicio a las misiones, la gran comisión que el Señor nos ha dado. Y también vemos un ejemplo en el apóstol Pablo, en que, y esto el que quiera estudiarlo puede hacerlo, y a mí me edificó mucho, no puedo enseñarlo acá, cómo la Biblia nos retrata al apóstol Pablo como un anti-Jonás. Jonás fue enviado como profeta de Dios a Nínive, enemigos declarados de Dios en ese momento, a que les anunciara arrepentimiento antes de juicio, y Jonás no quiere hacer eso, por un corazón que desprecia a los enemigos de Dios, a los seres humanos. Nosotros no queremos un corazón como el de Jonás, que detesta a quienes no conocen al Señor todavía. Nosotros éramos esos hace unos años, pero el Señor nos envió personas que nos proclamaron la palabra, el evangelio, nos amaron, y hoy estamos acá. Y Pablo y Jonás vivieron cosas parecidas, naufragios, etc. Hay muchas cosas que conectan, pero vemos en Pablo todo lo contrario a Jonás. Jonás quería ir hasta los confines del mundo que conocía, a alejarse del propósito de Dios. El apóstol Pablo quería ir a España, a los confines de lo que conocía, para llevar a cabo los propósitos redentores en las misiones de Dios. Y queremos ir por el camino del apóstol Pablo. No queremos tener un corazón de Demas o un corazón de Jonás. Creo que algo que también el enemigo utiliza mucho en nuestras iglesias es una cosmovisión naturalista. Y si no entiende de qué se trata eso, simplemente véalo de esta manera. Es como querer explicarlo todo con cosas físicas, médicas, etcétera, y no dejar espacio alguno para las cosas sobrenaturales. Hay teólogos liberales que han caído en eso. Borrarle todos los versículos que hablan de milagros de la Biblia y decir, solo quedaron ahí un puñadito de versículos. Pero es que esas cosas no pueden ser verdad, porque no existen los milagros, no existe lo sobrenatural. Y vivimos tan inmersos en esto ya hace siglos, pero cada vez más, que se infiltra en la iglesia. Y si Satanás logra que tengamos una visión naturalista de la vida, eso que va a debilitar sobre todo, y lo veo como el principal síntoma, falta de oración. Y que si no hay oración, o que si sí la hay, es una oración débil. Pueden examinarse en estos momentos cómo está su vida de oración, y que piense si quizá esto tiene algo que ver con una cosmovisión naturalista. A veces hasta cerramos los ojos a lo que la Biblia dice tan claramente. 1/4 parte de las obras milagrosas de Jesús era que echaba fuera demonios. Y a veces nada más es como, ha hecho fuera otro demonio, lo tengo como una categoría ahí que no le presto mucha atención. 1/4 parte nos está hablando algo aquí, nos está comunicando algo acerca de la obra que vino a hacer Cristo contra el enemigo, que es el que nos tiene así anestesiados, cautivos, a menos que estemos en Cristo. Vemos en esas sanidades que hace Cristo que 2 personas que tienen exactamente el mismo diagnóstico físico, a una la sana echándole fuera un demonio, a otra la sana nada más en la parte física y listo. Y nosotros no podemos discernir cuando algo tiene una causa de guerra espiritual y cuando es algo meramente físico.
El Señor sí lo puede discernir, pero el saber que tenemos los textos, que el Señor nos habla de estas cosas, nos llama a que abramos la mente a pensar las cosas que vemos que ocurren alrededor de nosotros pueden tener causas en guerra espiritual y a veces ni queremos pensar en eso. Sabemos que Pablo tenía el famoso aguijón en la carne. Al saber que era en la carne, sabemos que era algo físico que le ocurría a Pablo, pero la Escritura nos deja claro que el origen de esa aflicción física de Pablo, ¿qué era? Un mensajero de Satanás. Ahí no hay mucho que perderse en el idioma original. Ángelos, Satana. Para los que no sabemos griego, ni nosotros nos perdemos. Y ese era el origen. Y Dios lo permitió, le permitió al enemigo hacer eso a Pablo. Y Pablo, haciendo lo que es correcto, acudiendo a Dios, no nada más me tomo una pastilla y me desentiendo porque mi cosmovisión es que temas físicos se solucionan con cosas físicas, entonces ni para qué orar, me tomo la pastilla y listo, no. El apóstol Pablo acude a Dios en oración, nos dice que lo hizo tres veces fervorosamente y llegó a entender el propósito de Dios. Pablo, si yo no te pongo esta aflicción, si no permito, y uso como instrumento, el Señor usa como instrumento lo que quiera, si quiero, puedo usar como instrumento al enemigo para que te produzca este aguijón, y el fruto que quiero que produzca en ti es que no seas orgulloso, porque tiendes a eso. Entonces Pablo entendió el propósito de Dios, y cada vez que sentía ese aguijón en la carne, que no sabemos qué era, con precisión, sí sabía el propósito de Dios y podía recordar lo que Dios le respondió las 3 veces: mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces creemos que podemos dar una causa raíz médica o física a todo. Cristo discrepa, el apóstol Pablo discrepa, Job discrepa. Ahora que ya entendió todo, porque cuando estuvo acá no supo. En mucho nos ayuda la medicina, pero hay cosas que solo se resuelven de rodillas delante de Dios. Y no tengamos una categoría de que esto es meramente físico, no. El Señor domina, orquesta todo. Tenemos un Dios todopoderoso y providencial. Eso nos mueve a oración, a dependencia. En el curso de Cosmovisión de Integridad y Sabiduría, muy bueno si alguien lo quiere tomar, se habla de culturas animistas, que no estamos muy acostumbrados a esas culturas, pero en esas culturas la gente cree que la causa raíz de las cosas que ocurren a su alrededor y sus aflicciones o su prosperidad depende de cosas que ocurren con fuerzas sobrenaturales o con seres sobrenaturales en un ámbito que no es visible, y viven en temor constante de que no pueden entablar una relación con esos seres o con esas fuerzas, y hace sus mejores esfuerzos como para tratar de manipular o de aplacarlos para que les vaya bien. Y algo que enseñan en ese curso es que, aunque en muchos sentidos la cosmovisión de nosotros naturalistas, que es la cultural, la del mundo, no la de Dios, pero en muchos sentidos es mejor que la animista, pero en ese sentido no. Ellos por lo menos entienden muy bien que las cosas que ocurren a su alrededor tienen una causa sobrenatural. Y entonces se mueven conforme a ese entendimiento que es lo invisible lo que está produciendo lo visible. Y a nosotros nos cuesta más entenderlo. Y creo que también cosas que ocurren en el ámbito evangélico también nos han afectado, porque yo puedo entender que nos molesta que haya hermanos y también falsos hermanos que creen que detrás de cualquier circunstancia, de cualquier evento, hay un espíritu o un demonio, y eso está mal. Pero erramos en responder a eso con el extremo opuesto de decir: no piense nunca que esto es algo que está haciendo el enemigo. Ni le pase por la mente, no considere esa alternativa, y podemos hasta tal vez escudarnos en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Bueno, pero ese versículo dice que las reveladas son para nosotros, y los textos que estamos estudiando hoy nos revelan, ya no es secreto, que muchas veces detrás de estas cosas que sufrimos, de los ataques, de las complicaciones, hasta de las afecciones físicas, vienen del enemigo. Y muchas veces no vamos a poder discernir por nosotros mismos qué sí, qué no, pero sí sabemos que puede ocurrir para que corramos en dependencia al Dios que sí discierne todas las cosas y es poderoso, como leímos ahora en Efesios, sobre todo dominio, principado, autoridad.
No podemos ser poseídos como cristianos. Ya el que mora es el Espíritu Santo por siempre acá y no comparte la casa con nadie. No podemos ser poseídos, pero sí podemos ser atacados. Y lo vemos en las Escrituras, los siervos de Dios son atacados constantemente. Y por un lado me preocupa enseñar de estos temas porque no quiero que por empezar a pensar de esta realidad de que pueden ser atacados, que eso los guía a una respuesta de estar temerosos, de estar inseguros. Hay cosas que no controlo, que ni siquiera veo que me pueden estar atacando, eso me produce miedo. Por un lado me preocupa enseñar por esa respuesta que podrían tener, pero es que tengo que seguir el camino de las Escrituras, que es decirnos que esas cosas sí existen, pero cuando entendemos que sí existen, a la par viene la verdad del Señor, que Cristo está por encima de todo eso y ya está bajo sus pies. Cualquier cosa que puedan hacer en nuestra contra es solo lo que el Señor permite porque Él está en control y es soberano. No estamos indefensos, por nosotros mismos sí, en el Señor no. Cuando nos sentimos en ese punto de temor, de inseguridad, volvemos la mirada a Cristo y recordamos 1 Juan 4:4, mayor es aquel que está en ustedes, que el que está en el mundo. El Dios al que oramos es un Dios victorioso. Y aquí es donde me desvío un poco y las prédicas me salen 20 minutos más de lo que yo quisiera, pero creo que es importante, familia, que esa convicción fuerte esté en nuestros corazones, no solo para las misiones, para cualquier cosa en su vida. Entienda que su Dios es victorioso y usted camina seguro a la par de Cristo, en comunión con Él, en obediencia a Él. Juanjo nos enseñó desde Génesis 3, desde el principio, desde la caída, una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y está la promesa de que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la simiente de la serpiente, va a herir en la cabeza letalmente al enemigo. Y quiero que veamos algunas cosas sobre esto en 1 Samuel, un paréntesis para que veamos reflejado en un solo libro de la Escritura cómo nuestro Dios es victorioso. 1 Samuel 5, pueden seguirme en sus Biblias si gustan, podemos estar un poquito en 1 Samuel. 1 Samuel 5. Y les voy a leer versículos del 1 al 5. Los filisteos, enemigos de Dios, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón, ¿verdad? Un dios falso. Y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al siguiente día, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Enemigo de Dios, en ese momento la gente pensaba por encima de Dios, porque si este pueblo venció a este pueblo, los dioses de este pueblo son superiores a los dioses de este pueblo. Entonces, un Dagón supuestamente en lo alto, cae rostro de frente y descabezado delante del Dios de Israel, al punto que esta gente, aunque pagana, reconoció: este espacio de tierra aquí, consideramos que le pertenece a ese otro Dios y no puede ser vencido ahí, entonces ahí ni voy a pisar. Ahí vemos la simiente de la mujer hiriendo, en algún sentido, la cabeza la simiente de la mujer hiriendo la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente. 1 Samuel 17. Vamos a avanzar al 17. Si están en Nueva Biblia de las Américas, síganme con los subtítulos que tiene ese capítulo. Primer subtítulo, ¿qué dice? Desafío de Goliat. Ok, ya ahí nos ubicamos, Goliat. Siguiente subtítulo, ¿qué dice? David acepta el reto. Victoria de David y el pueblo.
Y vamos a leer versículos a partir del versículo 45, del 45 al 49 y 51. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Otro golpe en la cabeza. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra como sobre su rostro. Otra vez el enemigo de Dios, más alto, a la vista, golpe en la cabeza, cae rostro en tierra. Versículo 51, entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces, nuevamente, alto sobre Dios, según él, golpe en la cabeza, cae de frente, desarmado, porque David no tenía armas realmente, desarmado y descabezado. Y vamos a ver la última, primera de Samuel 31. Voy a leer una parte del 4 y luego del 8 y el 9. Al final del 4 dice: Saúl, el primer rey de Israel, pero que se empezó bien pero terminó muy mal oponiéndose a Dios, Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Otro que muere o que cae de frente, rostro en tierra. Versículos 8 y 9. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, otra vez el tema de la cabeza, y lo despojaron de sus armas, también lo desarmaron, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran la noticia. Familia, el Dios al que oramos es un Dios victorioso. Y esto que estoy enseñándoles de primera de Samuel, Dios es victorioso. ¿Qué tiene que ver con la oración? De ese reino sobrenatural o esa esfera sobrenatural que nuestra cosmovisión que traemos del mundo, a veces no hemos renovado el entendimiento en que no es así. Devuélvanse al inicio de primera de Samuel 1, y vean cuál es el primer subtítulo que hay ahí en primera de Samuel. Antes de estos 3 eventos, antes de que los enemigos de Dios cayeran de frente, rostro en tierra, fueran descabezados, fueran desarmados. ¿Cuál es el título de primera de Samuel 1? Es la oración de Ana. Segundo subtítulo, nacimiento y dedicación de Samuel. Y en el capítulo 2, en el cántico de Ana, vemos versículo 4: quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. El 6 dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Y el 9 y 10 dice: Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Somos victoriosos porque estamos en el equipo de ensalzar al ungido de Dios, el poder de su ungido. La batalla es del Señor, de Él dependemos, a Él oramos. Él es la causa última que determina cualquier circunstancia que enfrentamos. Y la oración para el cristiano en cualquier circunstancia debe ser la reacción inicial y no el último recurso después de que todas mis alternativas de control del mundo natural se me agotaron. Que muchas veces esa es nuestra visión. Resuelvo en medios naturales lo que creo que tiene una causa y una solución natural, y cuando se me agotan las posibilidades, entonces ahora sí voy a orar.
Debemos crecer en entender la cosmovisión del Señor soberano, providencial, determinando todo. Si algo es de una manera, Él ha permitido que sea así, o activamente ha querido que sea así en muchas ocasiones. Y una iglesia moldeada con una cosmovisión naturalista del mundo no va a enviar misioneros. Y si los envía, no los va a enviar en el orden que Dios determina que deben ser enviados. No va a haber ayuno, no va a haber oración, no va a haber dedicación a Dios. Y tristemente, inclusive podemos ver que iglesias falsas envían misioneros falsos con un evangelio falso, y lo que se produce es lo que Jesús le dijo a los fariseos, Mateo 23:15, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. A esto nos oponemos, pero la batalla es del Señor. Y cuando caminamos por fe y conforme al plan de Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos que el fruto que se va a producir, el que lo trae es el Señor. No solo en misiones, en cualquier decisión de la vida. Evitamos el atajo, seguimos el camino del Señor y confiamos en Él. Vean lo que dice MacArthur. Las frenéticas actividades, programas, planes y trucos en los cuales se involucran algunos pastores son evidencia de su falta de fe en la soberanía de Dios. Al tratar de edificar sus iglesias por sí mismos, se encuentran en competencia con el único que puede edificar su iglesia. Cita el texto de la semana pasada en que Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, es Jesús el que la edifica. El hombre de Dios debe demostrar fe en Dios para su santificación personal y su ministerio, confiado de que, si sigue el patrón descrito por la Biblia de oración y ministerio de la palabra, su ministerio glorificará a Dios y será fructífero. Ok, hablando de misiones nuevamente, ¿saben ustedes a mí qué me emociona, qué me alienta? Que el Señor nos ha regalado pastores con valentía que les ha dado el Señor para ir a hacer las misiones conforme a lo que Dios dice, aunque sea algo rarísimo en el mundo. Y me emociona porque sé que el Señor respalda esto, es confiable. Estamos en comunión con Él, estamos sujetos a Él, estamos orando, estamos ayunando, estamos buscando su voluntad. Me emociona saber que el pueblo que conoce a su Dios, como Ana, y hizo ese cántico como alguien que conoce a Dios, este pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará como actuó David ante Goliat. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia de Dios se caracteriza por valentía. Y a veces cuando pensamos en las listas del Nuevo Testamento de los que no van a heredar el reino de los cielos, en Corintios, Gálatas, tenemos una en Apocalipsis que nos leyó hoy Andrés, y Apocalipsis es un libro que trata de testificar de Cristo victoriosamente en medio de aflicción, de persecución. En este libro, cuando nos da la lista de los que no heredarán el reino, ¿a cuáles pone de primeros? Apocalipsis 21:8, los cobardes. El reino de Dios es de valientes, para ir a hacer su voluntad, no para mi proyecto personal. ¿Qué son los cobardes? Diccionario bíblico dice, los impulsados por el miedo, que tienen un temor excesivo o pavor de perder diferentes cosas, lo cual causa que no sigan a Cristo como su Señor. Hermanos, parte del Evangelio es este elemento de victoria de Cristo, que nos llena de aliento, nos hace reconocer el poder que Él tiene sobre todo y que no debemos actuar sumidos en el temor. Nunca debe el cristiano moverse por el temor, sino en el entendimiento del Señor que lo ama, que echa fuera todo temor. Del Cristo que está en control de lo visible y de lo invisible. Y puede entenderlo porque tiene una relación íntima con ese Dios, ya lo conoce, sabe que Él actúa en su vida poderosamente. Y también sabe que los enemigos de Dios, los que se oponen a su pueblo, a su plan redentor, recuerda los 3 ejemplos de 1 Samuel y sabe, los enemigos de Dios yo sé cómo van a terminar, postrados de frente ante Dios, sin cabeza y desarmados. Entonces debemos movernos, como hablamos la semana pasada, valientemente hacia las puertas del Hades, hacia el dominio de Satanás, en donde el Evangelio
se expone escasamente, casi no hay obreros, ahí vamos con las llaves del reino, que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y queremos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en una era que se trata de esto. La puerta se va cerrando para el tiempo de salvación. Estamos en cuentas regresivas. Una está en Mateo 24:14, que Jesús dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí yo veo una cuenta regresiva. En Apocalipsis veo otra, Apocalipsis 6:11. Una espera hasta que se completara también el número de los consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos o martirizados. Y yo creo que estas dos cuentas regresivas no están desacopladas, sino que se relacionan entre sí. En la medida que se va a alcanzar la última alma, la última persona de la última nación o tribu no alcanzada, eso se va haciendo en sufrimiento, en exponer la vida muchas veces, en martirio. Y las dos cuentas regresivas tendrán el mismo momento final para el regreso de Cristo. Así que cuando estamos de cara a un envío, sabemos que estamos ante un escenario sacrificial. Sé que a nuestros hermanos les va a doler partir. Sé que nosotros los vamos a extrañar. Pero yo les ruego al Señor que nos dé una visión grande de su gloria y que nuestro corazón esté tan inquieto de que en un lugar Cristo no es adorado como debe ser, de que digamos: amo más a Cristo, amo más su nombre exaltado en las naciones, así que voy a ser sacrificial, yo me apunto, yo sigo este camino con los demás hermanos. Aunque Satanás haga todo lo que esté a su alcance para que los guerreros de Dios no estén en donde deben estar, porque hay momentos de batallas específicas que el Señor nos llama, ahí es donde usted debe de estar. Y puedes estar haciendo cosas buenas ahí en otros ámbitos, pero hay momentos en que la batalla es esa. En un momento la batalla era la traducción de la Biblia para que todas las personas pudiéramos tenerla en nuestro propio idioma. Y hombres valientes como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pelearon esa batalla por nosotros. Hace 40 años, tal vez en la parte teológica, la lucha era el tema de egalitarismo, hombre-mujer, y el Señor nos regaló un guerrero, un regalo para la iglesia como Wayne Grudem, que estudia a fondo el tema, todo el consejo de Dios, y nos da un fundamento bíblico para saber: no, ese es el sistema del mundo. Y si en este momento, donde la iglesia se está debilitando o está atacando el enemigo, es en la suficiencia de la Escritura, vamos a hacer una conferencia sobre suficiencia de la Escritura. Si es sobre que los hermanos nos están apoyando, aconsejando unos a otros bíblicamente, vamos a procurar como pastores que ustedes estén equipados para acompañamiento bíblico. Si donde está atacando el enemigo es que hay menos predicación expositiva en las iglesias, los pastores vamos a ir a equiparnos en predicación expositiva. Si un ataque del enemigo es el aislar a las personas que no tengan comunión, vamos a enfatizar: estemos aquí presentes los domingos, tengamos comunión entre semana. Si el enemigo está atacando no hacer misiones, Iglesia La Gracia va a ir a hacer misiones. Si el enemigo está atacando a hacer misiones mal hechas, nosotros las vamos a ir a hacer bajo la gracia de Dios bien hechas. Y si el enemigo está causando que solamente el 20% de las personas solteras que van a misiones son hombres, por alguna razón, solo el 20%, en Iglesia La Gracia queremos levantar hombres que vayan a ser misioneros. Dios nos llama a batallas específicas. Es como Mordecai le dijo a Esther en Esther 4, cuando Dios la puso providencialmente en una posición en que solamente ella era la que podía hacer cierta labor por el pueblo de Dios. Y Mordecai le dice: es para tiempos como este que estás aquí. Y esta batalla no la puede pelear nadie más, es la que te toca a ti. Y el Señor nos tiene batallas específicas. Hace como un mes que estuve hablando con Bob Wright, el día que Juanjo dio el anuncio y Bob Wright estaba sentado ahí, y luego yo estuve hablando con él. Yo le dije que yo había entendido con algún tiempo de ser pastor de la iglesia, dentro de todo lo que está haciendo Dios, una cosa que entendí fue que Dios a mí me llamó la batalla de ser pastor en Iglesia La Gracia, en parte para que ellos puedan salir. Y entiendo que esa es mi batalla, entonces lo hago gozoso y sé que esa es una de las muchas cosas que Dios está orquestando para que pueda darse el envío. Y tal vez les suena grande eso, como de ser pastor para que ellos puedan irse.
Hermanos, es importante la contribución de cada uno acá en el envío. Y como sabemos, no son todos los que van, por eso hablamos del enclave. Unos van al enclave, los otros enviamos todo lo que ellos necesitan allá y vamos a apoyarlos en oración, que hoy vimos que es importantísima. Vamos a darle cuidado integral, que más adelante podremos hablar más de qué trata eso. Vamos a apoyarlos financieramente, y aquí yo sé que todos podemos, familia. Todos podemos, y confiaremos en el Señor porque sabemos que el Señor quiere que ellos estén allá. Vamos a ser sacrificiales. Yo no quiero que nadie se pierda de esta batalla aquí en Iglesia La Gracia. Hay una palabra gringa que surgió en la Primera Guerra Mundial, que la empecé a escuchar y no sabía qué era, y la investigué. Y es una palabra que es AWOL. Y AWOL son unas iniciales que significan Absent Without Leave. Es una persona que era llamada al servicio militar, pero no se presentaba o huía. Tal vez en el lenguaje que tenemos acá en las escuelas o algo así es ausencia injustificada. Familia, yo no quiero en Iglesia La Gracia, en esta batalla por las misiones y en un envío específico por el que estamos orando, ayunando, yo no quiero una sola ausencia injustificada. Quiero que todos estemos con el corazón en esto. ¿Por qué? Porque es a lo que nos ha mandado el Señor. Y no queremos eludir el sufrimiento, no queremos los atajos, queremos seguir exactamente el camino que Él nos traza. Y yo los quiero a todos y cada uno de ustedes con galardón completo en aquel día delante de Cristo, que rendiremos cuenta. No quiero una sola ausencia injustificada. Y se lo digo con amor, no soy alguien que está tratando de quitarle su dinero. Usted, si crece en Cristo y ahorita no es sacrificial, va a haber un día en que se va a lamentar de no haberlo sido. Es glorioso un envío a las misiones. Que alguien crea que no le toca sufrir, más bien es la actitud contraria a Cristo. Es lo que vemos en la ramera de Apocalipsis 18:7, Nueva Versión Internacional les leo. En su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Y podemos escuchar lenguaje así entre cristianos: yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey, y casi con una arrogancia. Y familia, recordemos esto: el Rey de Gloria, cuando estuvo en este mundo, la corona que tuvo fue una corona de espinas. Y si nosotros seguimos al Rey de Gloria y un día sufrimos por Él y un día reinaremos con Él, el camino también será por medio del sufrimiento. Él hacia una cruz, nosotros hacia la que nos toca a nosotros. Y un día estaremos sentados en el trono con Él. El discípulo no es mayor que el maestro. Él sufrió la ira por el pecado, nosotros sufriremos los dolores de propagar el Evangelio. Y el enemigo nos va a atacar. No sé cómo va a ser, no sé si van a ser divisiones, contiendas, desánimo, sentimientos de soledad, pensar que los otros están en contra mía. No sé qué puede hacer el enemigo, pero sepan que cuando estamos en este camino que Dios traza, somos de los blancos principales del enemigo y vamos a ser atacados, pero conocemos a nuestro Dios y conocemos la estirpe espiritual de la que somos: un Cristo sufriente, un Job sufriente sacudido por el enemigo, un David instigado por el enemigo a hacer un censo, un Pedro que con los apóstoles fue zarandeado como trigo y Cristo lo permitió, un apóstol Pablo con un aguijón en la carne. Dios es soberano, está en control, es confiable, nos ama, echa fuera el temor, nos ama tanto que nos va a conformar a la imagen de Cristo. Y ser como Cristo es ser tan sufriente, tan valiente y tan sujeto a Dios, que sigue el camino aunque sea difícil. Spurgeon dice que las aflicciones no pueden santificarnos a menos que Cristo las use como su mazo y su cincel. Y yo creo que en este momento en Iglesia La Gracia estamos ayunando, estamos de cara a un envío. El Señor está sacando el cincel y el mazo y nos está preguntando si vamos a ser resistentes a que Él nos amolde, a que Él nos santifique, nos moldee conforme a Cristo, aunque nos duela. Y de hecho creo que nos toca en mucho sentido la parte fácil. No somos los enviados,
Un dolor de la billetera es un dolor que se puede sobrellevar muy fácil, comparado a cosas que vienen ya en etapas de mayor madurez o con diferentes llamados. Esto podemos hacerlo, familia. Seamos generosos. Y me uno a las palabras de Josué cuando le dijo al pueblo: escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo estoy 100% con las misiones, es la voluntad de Dios, nos ha abierto puertas, tenemos seguridad, aunque seguimos orando y ayunando de que nos está trazando el Señor para las misiones, y queremos ir por ahí. Y les agradezco mucho, que sé que es un mensaje pesado, en una atmósfera que no es tan sencilla, pero creo que el Señor quiere obrar algo especial en nosotros en esta época. Oremos. Señor, tú eres Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y solo ante ti nos postraremos, ante nadie más que nos ofrezca cualquier otra cosa, porque nos podemos unir a Pedro cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, reconocemos, te adoramos porque eres valiente para ir a una cruz, eres poderoso para libertar a los cautivos, eres victorioso, eres Rey de reyes, eres Señor de señores, y sabemos que solo podemos acudir a ti para pedirte que nos llenes de valentía, de comprensión de que el Evangelio es el poder tuyo para salvación de nuestros vecinos, también de las naciones. Guárdanos de avergonzarnos del Evangelio. Gracias porque ya nos has dado un espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Límpianos de mundanalidad, límpianos de poner la mirada en las cosas de los hombres, en nuestros propios placeres, deleites, comodidades, y pongamos la mira en que quieres que tengamos la armadura de la guerra espiritual bien puesta. Y hoy pensamos sobre todo en esos pies calzados para ir a proclamar el Evangelio de paz, el glorioso Evangelio de Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, si has de formar a Cristo en nosotros con cincel y mazo, aunque a veces es difícil orar así, te lo pedimos, Señor. Queremos ser formados a la imagen de Cristo, lo amamos tanto, queremos ser como Él. Cada vez que leemos la Escritura, se despiertan los deseos de ser como Él. Queremos ser dedicados como Samuel, que cuando escuchó tu voz en el llamado dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso queremos ser, Señor. Haznos entendidos de la batalla que nos corresponde como Iglesia La Gracia, y que comprendamos que tú, como Señor de la cosecha, eres el que envía, y queremos conducirnos conforme a tu voluntad, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu produzca el fruto en nuestros corazones de una iglesia que es como Cristo y que entiende las demandas del Evangelio. Gracias por tu sacrificio en nuestro favor, Señor, al que ahora nosotros respondemos reconociendo que es un regalo la salvación, es por gracia. Respondemos solamente con fe, pero tú lo hiciste todo. Ahora, en el poder de tu Espíritu, unidos contigo, Señor, podemos responder contribuyendo al mismo plan. Y queremos verte entronizado en todo corazón, en toda lengua, tribu y nación. Te alabamos. Amén.